Bueno, bienvenidos al noveno episodio de Resaltados de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y me encuentro hoy con Luis Ricardo Feliu Rivera y Jonathan Rivera. ¿Cómo están, muchachos? Uepa, todo bien. Todo bien, Aquí familia. yo, mientras hablo con ustedes, dándome algo de tomar frío, estoy sudando como loco, está haciendo un calor brutal. No sé cómo tú Sí. estás allá en Houston, Texas. Mano, Jonathan. súper caliente. Hace poco mi hermano bajó de Massachusetts y él me dice, voy para la playa. Y, mano, volvió todo pelado, como si fuera un reptil, acabando de mudar piel. Y cuando yo miro los índices, se fue para la playa cuando el sol estaba calentando a 112 grados. 112 pana. Así que la cosa está caliente. Yo me tiré a hacer ejercicio hace poco y pude aguantarle. Era como correrle con una trotadora a un sauna, pero, viste, se aguanta. Y aquí dentro del apartamento el ¿Está aire está, fresquecito? sí, el aire está en high y como quiera se Ah, siente. mira qué cabrón. Tú tienes aire central y estás hablando bien aquí, cabrón. Aquí nosotros con abanaquito. Ahora, ahorita Bueno, aquí el ya, aire solamente está en 72, pero fíjate, se siente el calor. Mira, mano, cabrón. pero pero se siente sólido porque esta temperatura ambiente y esto está en high. Mira. Mira, contesta el Amber. Esa es Esa es Wanda. la alarma de Wanda Vázquez que estamos grabando a las... Oye, va a ser la última, ¿verdad? Ya desde mañana, luna. No, el martes que empieza la El martes que la empieza la... nueva. Sí, creo que sí. Cuando salga este episodio, si no me equivoco, que empieza la nueva orden ejecutiva. Y ven acá, la alarma va a sonar Nueve y media. a las 9:30. Ok. Así que los viejitos que ya están durmiendo a esa hora, pues se van a tener que levantar porque Rápido más. pensé en mi abuela, sí. Bueno, hoy vamos a Cuéntame, ¿de retomar qué vamos a hablar? la conversación de la semana pasada como prometí, ¿verdad? Porque quedaron muchos puntos al aire y pues no podemos dejar de hablar sobre esto porque hay que seguir haciendo hincapié, ¿verdad? Por esta división de razas que nos quisieron imponer. Porque, ¿verdad? Jonathan habló la semana pasada de que básicamente el ser humano nace de África. Y lo mencionó porque cada vez que uno habla de la historia de los negros en América, siempre partimos de que ellos llegan a América eh, a partir de la esclavización europea, ¿verdad? Y olvidamos, ¿verdad? Que los humanos salen de África. Por ejemplo, cuando llega la cuaresma, la época de la Semana Santa, canales como History Channel, Nat Geo, Discovery, empiezan a sacar especiales de temas religiosos. Y una de las cosas que hablan es, por ejemplo, de que Adán y Eva eran negros. Y ellos parten obviamente de la premisa, no de que estos personajes fueran realmente históricos, ¿verdad? Porque ni la misma religión lo toma así, sino de que la osamenta más antigua que se ha encontrado de seres humanos ha sido en África y los rasgos fisiológicos de esas personas cuando las recrean son de personas negras. Y bueno, eh, siempre vemos a Adán y Eva, ¿verdad? Y al mismo Jesucristo como personas blancas, de ojos azules, rubios, cuando la realidad es que estas personas no, si existieron, ¿verdad? No estoy cuestionando si existieron o no, pero de haber existido, tomando eso como una premisa, pues no eran blancos, o sea, porque los blancos vinieron mucho después. Estas son ¿verdad? La europeización de las imágenes religiosas, porque vamos, veámoslo de este punto. Si uno revisa la historia, cuando el cristianismo empieza a esparcirse por el mundo, van a China, hacia Asia, hacia África y hacia Roma. Si uno busca las iglesias ¿verdad? De ese entonces y busca imágenes de Jesucristo de Asia, de hace 2000 años, tiene rasgos asiáticos. Si uno va a la iglesia de Etiopía, que todavía existe, que tiene más o menos la misma antigüedad que la iglesia católica, pues las imágenes que tiene es de un Jesucristo negro. Entonces, lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Antes de continuar la conversación, es que los seres humanos, como los conocemos hoy día, salen de África y de ahí parten a poblar el planeta, ¿verdad? Una cepa va hacia Europa, otra hacia Asia, ahí mismo también hay una bifurcación, unos hacia el norte, hacia Rusia y llegan hasta Alaska, otros hacia Australia y toda la Oceanía, de ahí parten algunos hacia América, ¿verdad?
Pero la teoría que siempre nos cuentan es que llegan a Alaska, de Alaska pues los seres humanos pasan por toda Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, y luego empiezan a subir hacia el norte. Sí, yo había escuchado esa teoría de que hace miles y miles de años ese estrecho entre Siberia y Alaska, eso era hielo antes. Y hubo una gran migración por esa área, por el hielo, básicamente. Y, y ahí fue que entonces se pobló de humanos todas las Américas. Uh-huh. Y que no, o sea, es una teoría válida. Lo que pasa es que usualmente acá, cuando nos cuentan eso, nos cuentan solamente esa parte y omiten, ¿verdad? Los asiáticos bueno, asiáticos como los conocemos ahora, ¿verdad? En ese entonces no había ese concepto de Asia. Pero esas personas que salen de ese continente, que poblan toda lo que hoy conocemos como la Micronesia, Oceanía, Hawái, todas esas islas del Pacífico, llegaron a un punto dado hasta América del Sur. Eso se sabe hoy. Hay otros seres humanos que salen de África, llegan hasta América del Sur. Y otros que son los vikingos, que es una teoría ¿verdad? que se ha ido fortaleciendo a través de los años por los antropólogos y los arqueólogos, que encontraron unos asentamientos en Canadá. Yo quiero ir a esto porque siempre nos cuentan el cuento, y quiero hacer hincapié en eso como que es un cuento, de que Colón descubrió América. O sea, Cristóbal Colón fue el que llegó a América, él fue el primero que llegó a América, y eso es una falsedad porque, para empezar, cuando él llegó, él lo que estaba era perdido, vamos, porque él estaba buscando Asia y llegó a América y él se murió sin saber que llegó a América. De hecho, América se llama América porque el que descubrió que era un continente diferente era Américo Vespucio. Y pues, por eso es que América no tiene el nombre de Colón. A lo que quiero ir es que cuando Colón llega a América ya habían habitantes y otras civilizaciones de otras partes del mundo ya habían llegado también a América previo a los europeos. Lo que pasa es que pues ahí está la cuestión de la narrativa histórica que vamos a hablar más adelante. Jonathan, ¿qué tienes que decir de eso? Pues que hasta el mismo, ya que estamos hablando de ideas y valga la aclaración en todos estos temas que nosotros exponemos y tiramos nuestras ideas, estamos basándolos de teoría, al fin y al cabo, válidas así sean válidas por el europeo que las expuso y la persona que se dejó indoctrinar por esa ideología viniendo de ese punto de vista, o por otros tipos de otras fuentes que nos exponen a otras teorías que sí son existentes, de las que no tenemos ni siquiera conocimiento, que en las escuelas no las enseñan por X o Y razón. Así y pueden ser igual de válidas o hasta mayormente válidas porque pueden encajar un poco más con cosas que hacen sentido en cosas que nosotros podemos experimentar en nuestro cotidiano, pero al fin y al cabo cosas como el nombre de África, diciendo que vino que el nombre se lo puso uno de los europeos que colonizó el área, porque entonces esa región del planeta Tierra, lo que nosotros llamamos África, al fin y al cabo viene siendo el planeta Tierra completo, y entonces el nombre que le damos a esa región realmente tiene varios nombres, desde Farafina y Etiopía, que ahora viene siendo solamente un país, a varios otros. Ese origen de donde o sea, esa área geográfica donde se origina esta raza humanoide, pues que dicen que hay teorías que exponen que es como la quinta onda de una civilización sapiens, o sea, de humanos que han pasado, porque hablamos también de la gran inundación, el gran diluvio, ¿entiendes? Y que hubo una civilización que tenía toda una historia antes de esa, que esa civilización tenía bibliotecas de historia de civilizaciones antes de esa, que se han encontrado pruebas de civilizaciones, y esto es en no es cualquier History Channel pagado, National Geographic pagado por corporaciones de personas que son parte de los Ashkenazis, del Cabal, sino que los puedes encontrar de libros de historia actuales, de donde tú tienes ciudades como Dakar, no es Dakar,
Esto está en la costa de India y está lo encuentras bajo agua, que es una ciudad que encuentras en la costa y tú sigues bajando hacia la playa y cuando tú te sumerges encuentras estructuras completas en esa área de la playa, en vez de encontrar un arrecife o Esa es un la precipicio. civilización que estaban diciendo que había encontrado Atlantis. No, porque hay varias ciudades donde mismo están ¿cómo es que se llaman los gigantes de Easter Island? ¿Cómo es que Las le Islas de llamamos? Pascua, sí, las caras estas, Pues ahí mismo hay evidencia de estructuras, de infraestructura o sea, bajo agua, que son extensiones de la misma costa. O sea, porque los niveles de agua se elevaron a ese nivel. Lo que quiero Mira, decir es que yo, tenemos yo, tanta... Ujú. sorry, yo pienso, para irme más o menos por tu línea, yo pienso que cada año, cada ciertos años, la tecnología sigue avanzando y la arqueología, ¿verdad? Esa rama de la ciencia de la arqueología va a tener mucho mejor equipo en los próximos años, en las próximas décadas, y vamos a ir poder recoger esos pedacitos de la historia y vamos a poder ir más atrás y más atrás y más atrás. Y Claro. puede que hasta aparezcan fósiles, pues estaba el Homo erectus, Homo sapiens, estaban los neandertales. Quién sabe si hayan otro tipo de humanoides, como tú dices, ¿no? Otras civilizaciones. De hecho, yo estaba leyendo, cuando yo estaba bien pompeado con lo de la cultura griega, Mm. yo estaba leyendo de lo de la guerra de Troya, que hubieron como, sí, los arqueólogos seguían descubriendo diferentes ciudades de Troya más viejas y más viejas. No, no fue solamente una ciudad, fueron un montón de Troyas, ¿entiendes? Y si seguimos por ahí Entonces, para abajo, y mientras mira, más adelante la tecnología, más vamos a poder recopilar datos para seguir claro que sí. juntando Y este entonces, rompecabezas que está lo- bien, bien cabrón. bien cabrón, sí. Y pues quedándonos cerca del tema de la melanina y el ser original, tú encuentras que en China, pues la mayoría, perdón, digo China, pero la mayoría de estos países asiáticos te demuestran seres que apenas tienen melanina encima, que el chino es como que amarillo, blanco, pero cuando tú echas para atrás a la historia, tú ves que, por ejemplo, Japón, los seres, o sea, los seres nativos, los aborígenes, tenían afro y eran totalmente, o sea, tenían Ujú. melanina por completo. Eh, Hay un samurái que se llama Sasuke, Yasuke, perdón, Yasuke, era uno de los samuráis más poderosos en Japón y tenía afro y tenía melanina. En China hay providencias que su historia, su cultura, lo que le llamamos nativa, India, que por ujú. error, que es su cultura original, la aborigen, pues encuentras todo lo que es África, esencia de todo lo que es África. México hay documentales hablando de los afromexicanos. Cuando dijimos afro, es que realmente nosotros éramos un imperio, o sea, en un momento dado éramos una cultura tan y tan unida, porque sabíamos de dónde fue que todos provenimos, algo que se pasó generación por generación, algo ocurrió que se nos cortó y se nos deprivó de esa historia, pero nosotros éramos un imperio unido a nivel planetario. Lo que estabas Eh, comentando el podcast pasado de la reina califa, que por eso es que se llama ¿Entiendes? California así. Y Uh-huh. ahora que mencionaste México, yo había leído no, había visto un video de una teoría de que fue de China, una de muchas, que fue de Uh-huh. China, que salparon, porque todo eso es un archipiélago, por más grande y por más vasto que sea el Océano Pacífico, eso es un montón de archipiélagos que se interconectan. Están las Ujú, Filipinas, está exacto. Hawái, están las Islas de Pascua más para el sur. Pero yo había visto que una de las teorías era que salparon navegantes de China y habían llegado hasta la península esta de Yucatán de México y ahí fue que se originó la cultura, la civilización olmeca. Y algo que no hemos mencionado en los videos anteriores, que todavía no hemos tocado, y es una de las cosas más prominentes en mí, en esto que no es que me vuelvo loco buscando, pero que me topo con información a cada rato, están lo que le llaman los hebreos israelitas, que te explica que Israel no era, o sea, es una combinación de tres palabras, Israel, y viniendo, bueno, haciendo todo, poniendo todo en un compendio, te explica que Israel fue una de las, o sea, lo que fue Israel fue como que la primera organización
cultural a nivel de comunidad o sea, nuestra, y que entonces nos dividimos en 13 tribus, porque éramos 13 grupos que estaban viviendo en 13 áreas diferentes geográficas de donde partimos, y entonces de ahí nosotros seguimos creciendo y expandiendo. Entonces, de cada una de esas 13, o sea, hay diferentes, porque en el área donde estábamos a nivel geográfico nos alimentábamos de algo diferente, porque estábamos expuestos a diferentes condiciones climáticas, pues entonces nuestros rasgos físicos fueron cambiando. Entonces, Yo había escuchado algo de que tú dices de Israel, pero más a lo bíblico. Pues o sea, mi familia exacto. me crió bien en la religión católica y qué sé yo, de la Biblia. Entonces, ahora me acordaste de lo del gran diluvio y el arca de Noé y todo esto, que cuando el arca queda encallada en una montaña, entonces todos como que sueltan los animales y Noé le dice a cada hijo que tiene que repoblar el mundo. Entonces, de uno de esos hijos fue los no sé si me siguen porque tengo partes Sí, como que sí, sé varias a lo que te lagunas. Tú, refieres. tú lo has escuchado, ¿verdad? Sí, es Que uno cogió para ¿verdad? África, uno cogió para Asia, uno Es la cogió para explicación, Israel, otro para la Europa. Exacto. explicación, Es como que es la Mira, simplificar explicación las cosas o alguna de explicación, buscarle alguna explicación. es la explicación de las religiones abrahámicas, que son los judíos, los musulmanes y los cristianos, de cómo fue que se pobló la tierra. Recuerda que la religión, antes de que la ciencia, ¿verdad? La ciencia social y las ciencias naturales existieran formalmente como existen ahora, la religión era la que cubría, la que buscaba explicar las cosas. Por eso que en la Biblia tienes una explicación, por ejemplo, para cosas como el arcoíris, la población de la tierra, el idioma con la Torre de Babel y todas estas cosas. Obviamente, esos son, ¿verdad? No se debe despreciar ese conocimiento porque eran los cuentos ¿verdad? Valga el disparate, los cuentos que contaban estos pueblos que eran nómadas, como mencionaba Jonathan la vez pasada, y son relatos que se cuentan generación por generación, son como las leyendas. Cada generación le va añadiendo un poquito más, o sea, no estaba esta formalidad de cómo hoy se estudia la historia, pero que tienen algo de verdad, ¿verdad? Por eso yo nunca descarto nada de lo religioso como algo totalmente falso, pero sí o sea, buscamos que tiene algo que parte de la verdad, y sí, ese cuento que tú estás haciendo sobre lo del gran diluvio, es la forma que ellos explican cómo fue que se pobló la tierra. Que, vamos, si nos vamos con los datos que estamos mencionando, no es tan descabellada la idea. Y con lo que está diciendo Jonathan también, de que a la medida que se fueron esparciendo a través de los continentes, sus rasgos físicos empezaron a cambiar, ¿verdad? Por la posición en el globo en todos donde tenían estaban. melanina. Esa era la cuestión, que Exacto. todos en esos tiempos tenían melanina. Entonces, valga la aclaración con la Biblia, pues seguimos mencionando la Biblia una y otra vez, y es algo que yo agarro con granitos de sal para cuando yo quiero hacer referencias históricas, debido a los 4 concilios de Nicea que se llevaron a cabo, donde Constantino llevó a cabo masacres a las personas que, o sea, él hizo un llamado al conglomerado de apóstoles y profetas que tenían evidencia sobre datos históricos de la existencia de Yeshua y sobre nuestra historia como una civilización humana, y él agarró todo eso, hizo un compendio, hizo el primer testamento, por ponerlo así, y a todo el mundo, y se lo enseñó a todo el mundo. Hizo un editaje súper cabroncísimo y desgarró todo, un montón de cosas que habían ahí, y el que estuviera en contra de ellos, o los sobornaban, los secuestraban, los mataban, ¿entiendes? Exacto, Y sí. hubo 4 eventos así que se llamaron los concilios de Nicea. Así que yo agarro eso con un grano de sal. Sin embargo, hay un grupo de personas aquí en Estados Unidos que se llaman los hebreos israelitas, que ellos llevan lo que le llaman el libro de Deuterónimo debajo de la axila, porque te habla de cómo nosotros llegamos hasta donde estamos ahora. Te dice que el puertorriqueño
somos de la tribu de Efraín. Te dice que si fulano es de la tribu de Nicea, de Nazae, otros que son de la tribu de Judá. Y te explica cómo, o sea, datos históricos que hasta profetizan para aquellos tiempos lo que nos pasó en nuestro primer encontronazo con los europeos en las Antillas. Yo creo que así como tú coges con pinzas esos granitos de sal para esas cosas, así se debería tomar cualquier texto histórico de miles de años, ¿sabes? Y mucho más que tenga que ver con movimientos religiosos que impactan al Estado. Claro. Porque muchas de esas cosas se pudieron haber retomado, se tuvieron haber quedado en el libro para poder manipular varias cosas, como así hablamos de los resultados al sexismo en contra de la mujer en nuestra civilización al día de hoy. Entonces hablamos de Etiopía, teniendo la misma, pero Etiopía, o sea, teniendo la misma edad que el Vaticano, y ahí yo difiero un poquito cuando te encuentras que hay templos que están en ruinas, que todavía tienen monjes en el medio de un desierto en Etiopía, en medio de una tierra, que hay un pedazo de piedra en el mismo medio de un cañón donde hay un edificio, y ahí hay una de las Biblias, o la Biblia más antigua, y tiene 88 apostolados, más que cualquiera otro de los testamentos que nosotros tenemos de frente. Sí, tú estás hablando más bien del libro. Yo lo que hablaba era más bien de la fundación de esa iglesia, claro. Que sí, Etiopía es más antigua que el Vaticano. Creo que te desconozco el dato, pero no hay mucha diferencia entre... La cuestión es que ambas tienen más o menos 2000 años de antigüedad. Ok, tomando verdad lo que estamos hablando ahora, en Europa se desarrolló un concepto que se llama el monopolio de la violencia, ¿verdad? Lo desarrolló el filósofo alemán Max Weber, que básicamente lo quiero traer a colación por lo que estamos hablando, en el sentido de que el Estado es quien tiene el monopolio de la violencia, el legítimo monopolio de la violencia, y utiliza ¿verdad? Que son las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, y utiliza este mecanismo, el Estado, para controlar la narrativa histórica. Todo lo que estamos hablando ahora mismo, muchas de las cosas no está en la historia oficial, y verdad, lo que nos están escuchando estoy haciendo, ¿verdad? Que lo estoy diciendo entre comillas, porque volvemos a Colón. O sea, en la escuela, cuando nosotros nos enseñan la historia de Puerto Rico, la historia de las Américas, nos dicen que Cristóbal Colón descubrió América. Nos dicen que los indios en Puerto Rico ¿verdad? Eran salvajes, en todas las Américas eran salvajes, eran paganos, eran violentos. Hablamos de teorías y mitos. Exacto. Pero todo eso viene de unos relatos de los europeos que observaban y escribían según su visión. Entonces, esa fue la discusión por siglos de cómo, cuando vemos los antropólogos, los arqueólogos que estudian esto a fondo, ¿verdad? Por ejemplo, yo cogí una clase hace muchísimos años en la universidad que era con un antropólogo forense, y él nos decía que, por ejemplo, los caribes, la tribu de los caribes, eso era un mito, en el sentido de que eso era algo que crearon los europeos para controlar la narrativa, y eso es a lo que quiero ir. La historia la cuenta quien tiene el poder, y por los últimos siglos, Europa, los anglosajones, perdón, los anglosajones no, los europeos y los caucásicos, en el caso de Estados Unidos, han controlado el planeta. O sea, estamos hablando de un continente, como quizá lo fue en algún momento África, como estaba mencionando Jonathan. Hoy por hoy es Europa quien controla la narrativa histórica de cómo es que se desarrolla el mundo. Todo este conocimiento que tenemos hoy día, que si uno lo compara con la edad que tiene la Tierra, es un conocimiento bien de pocos años. O sea, estamos hablando de un conocimiento que no nos transporta a otras épocas, por precisamente lo que está diciendo Jonathan, que quizá pasó algo, que desaparecieron estas grandes civilizaciones, quedaron en el olvido, y pues solamente sabemos que, y es lo que nos cuentan, que la civilización actual nació en Grecia, cuando sabemos que la evidencia antropológica nos sugiere otra cosa.
¿no? Y que también nuestras escuelas de pensamiento más antiguas provienen de Grecia. Cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de las escuelas de pensamiento, de cómo pensar, y cuando tú ves que Platón viajó a Farafina, ese punto céntrico de lo que ahora llamamos África, y trajo información de allá, cuando él viajó, cuando los caucásicos o sea, siguen viajando, ellos o tenían o no tenían conocimiento de lo que había allá abajo, y cuando viajan se topan que ya África tenía imperios fundados y tenía universidades y tenía bibliotecas fundadas, ¿entiendes? Él trae información y la difunde. Él no de repente le entra una idea y se comió 3 hongos y se iluminó, ¿entiendes? Esto fue África, lo educa. África empodera a Europa y después Europa viene empoderado a invadir a África Exacto. a través de la división. O sea, Europa crea división ante las tribus, una tribu en contra de la otra y se quedan acá atrás, y cuando ya está débil vienen y atacan, e invaden. Y lo vuelve y lo repite en el siglo XVII y el siglo XVIII con la repartición de África. Sí, estos son ciclos que han seguido una y otra vez sucediendo porque seguimos cometiendo una y otra vez el mismo error. Entonces, de hecho, remontando un momentito a algo bien importante, nosotros hablamos de que si el lenguaje taíno, no sabemos de dónde es que vienen estas palabras, que es una lengua muerta. Cuando te digo, estas personas están estudiando el deutrónimo y entonces empiezan a hacer conexiones de léxicos, ¿verdad? Porque todas nuestras palabras tienen orígenes, y cuando te encuentras palabras como boricua, que viene entonces, una de las pronunciaciones, uno de los valores fonológicos más cercanos viene del hebreo, de la palabra baraka, que es noble. Cuando tú ves que taíno viene de taná, que también es hebrea, entonces a ti te da como entretener esta ideita de las 13 tribus perdidas de Israel, porque no hay más nada que te han dado acá. Cuando tú estudias los libros de historia que son eurocéntricos, pues ellos omiten mucho, ¿entiendes? Y entonces cuando te habla de lo que hablaba el boricua, cuando el europeo entra, que tenía su imperio montado, dice, no, eso es un disparate de lenguaje y murió. Ay, ya. Es bien fácil descartar mucho, ¿entiendes? Y dejar todo bien simplificado, pero cuando te estudias empiezas a buscar que hay como una línea bien fina, como una raíz, la raíz de un hongo. Los hongos, cuando tú los siembras, se conectan y pueden extenderse a millas y millas, ¿entiendes? Te digo, un hongo aquí, está conectado a las raíces de un hongo que tú alas aquí, está conectado al norte del continente, ¿entiendes? A otro hongo que tú alas por allá, ¿entiendes? Y pueden ser líneas, esas raíces pueden ser unas líneas bien finas que te llevan a este ser completo. Y lo que digo con eso es que esas líneas que nosotros le pasamos por encimita porque las tiraron tierra encima, no, ahí no hay nada. ¿Entiendes? Podemos buscar y encontrar que sí tiene un origen cuando tú sigues buscando a la raíz, como cuando tú vas a un riachuelo en Puerto Rico. Ya, eso es un riachuelo, eso es basura, eso es tierra porque lo encuentras medio marrón, pero te empiezas a caminar por ahí por encima y de repente te topas con una cascada que no encuentras en ningún libro, no encuentras, te vas turisteando tú solo subiendo la cascada, riachuelito, y se abre un río bello y hermoso, un Edén que cuando vienes tiene 3 cascadas de frente a ti y ni el pueblo le tiene nombre. Pues lo mismo pasa con esos pequeños segmentos de historia que tú sigues buscando. Es la cuestión de la narrativa, ¿verdad? O sea, Claro. cuando nosotros nos enseñan en la escuela, en primer grado, en tercero, que también te hablan de historia de Puerto Rico, y en los otros grados más adelante, cuando te hablan de los taínos, te hablan de esta visión que tenían los europeos. Yo, por ejemplo, cuando entro a la universidad, me dan otra perspectiva de los indios. Cuando a mí me enseñan de los indios en la escuela, pues yo me hago la idea de que son estos hombres y mujeres bien ignorantes, que no saben nada, porque eso es lo que te enseñan. Cuando llego a la universidad y tomo este seminario que le estaba comentando, el profesor nos hace hincapié de que esa visión, o sea, lo primero que nos dice es, todo lo que ustedes saben de los indios en Puerto Rico, olvídese de eso. Porque, por ejemplo, cuando él dice, cuando llegan los europeos a nuestro archipiélago, con lo que se toparon es con una civilización muy avanzada que ya tenía colecciones comerciales, inclusive con el Imperio Azteca en México.
Entonces, retomando lo que dice Jonathan de África, del Imperio de África, la teoría que yo he estado escuchando sobre, ¿verdad? Sobre lo que mencioné ahorita de los vikingos, de los chinos llegando a América, cuando hablan de los africanos, ¿de quién habla? Se me escapa ahora mismo el nombre del príncipe, pero lo que hablan de un príncipe o de un rey, o sea, de un monarca, que manda una expedición para buscar más tierra más allá de donde están, y entonces topan con lo que hoy es Brasil. Esa es la idea que obviamente, volvemos otra vez a la discursiva, como no es, como lo dijo Jonathan ahorita, como no es eurocéntrica, pues esa teoría, pues tú no la encuentras fácilmente en internet, pero sí hay datos. Descartada. Y exacto, la descartan porque le dan más pie a, por ejemplo, los vikingos, porque como los vikingos son de Europa, a la idea de que los africanos llegaron primero. Exacto. O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Estamos trayendo todo esto porque hay que tener cuidado. Yo que estudié historia y que me fascina la historia, uno tiene que tener cuidado porque no porque esté en un libro de historia, no porque alguien lo haya dicho en un momento dado, ¿verdad? Cuando escribió ese libro, no quiere decir que sea conocimiento real. O sea, recordemos que los libros de historia no son fuente primaria de historia. Es mucho más factible el testimonio de alguien que presenció eso. Estaba pensando eso. Hablen con sus abuelitos. Exacto. O sea, ¿qué mejor forma, qué forma de saber de la época de Puerto Rico, los tiempos de Muñoz, que hablar con nuestros abuelos? Los libros te hablan de Muñoz como este Dios. Y pues, es mejor hablar con sus abuelos a ver qué pasó en ese entonces realmente. Qué hermoso que mencionamos esto cuando aquí en Estados Unidos, o sea, vuelvo a hacer hincapié en esto, en las Antillas a nosotros se nos invadió y se nos colonizó 100 años antes que a los seres acá en América del Norte. Y todavía hoy día, mira cuando entonces eso es así, que yo tengo amistades cuyos abuelos fueron esclavos o sea, esclavitos de la hacienda, bisabuelos que vinieron de la hacienda, y tú te sientas a hablar con estas personas y hay mucho que tú puedes retomar de la historia, de tu historia, porque no porque sea Estados Unidos no significa que el aborigen no está conectado contigo. Todo el mundo descarta, o sea, personas que hasta tienen una mentalidad independentista pueden descartar a Estados Unidos por el imperio norteamericano que fue establecido a través de la empresa privada del Virginia Company LLC, después en United States of America LLC, y ese es el imperio europeo así, organizándose acá en el norte, pero lo que es el norte nos separa de la isla, o nos separa del centro, o nos separa del sur por agua, ¿entiendes? Porque humano es humano, ¿entiendes? Y el corazón es el corazón. Y cuando tú entiendes el dolor de uno, entiendes el dolor de varios. Y a nivel en valor histórico, cuando yo hablo aquí de la colonización en Puerto Rico y cómo eso nos impactó a nosotros, yo técnicamente a varias personas que han pasado por esclavitud, nunca han estado expuestos a nadie del Caribe que se siente y hable a ellos de una manera que, o sea, digo a ellos que no, o sea, le hablamos a nosotros mismos, acá, a las personas, a nuestra familia que acá fue esclavizada y fue maltratada y fue mutilada, y ellos y me hablan con el dolor, y entonces yo les expongo el dolor, nuestro dolor, y ellos dicen, wow. O sea, ¿y dónde? Y Puerto Rico, wow. Entonces ahí donde te dicen, no, este es negro. Y al fin hacemos el bonding, porque nos entendemos, ¿entiendes? Y hay tanta separación mental que cuando tú te sientes y escuchas un abuelito es un abuelito donde sea que esté, ¿entiendes? Y cuando te expone esto, y cuando tú ves que en las cárceles todavía están esclavizando a estos seres, y cuando salen de las cárceles, que ellos salen, o sea, la persona melanizada cuya familia no fue violada por el europeo, que todavía tiene el gen puro, que sale de ahí todo fuerte, todo grandote, que todo el mundo le tiene miedo por las nociones que te ponen en el televisorcito, tú te sientas a hablar con ellos y tú escuchas al abuelo también y tú estás escuchando la misma fuerza, el mismo dolor y la misma historia.
pero en una época diferente, bajo unas circunstancias levemente diferentes. Pero uno aprende mucho. Tú dices el sistema carcelario es un tipo de esclavitud legalizada, ¿no? Pues claro que sí. Definitivamente. La esclavitud no se ha abolido, de hecho. Nosotros seguimos viviendo un sistema de 9 a 5. Nosotros se nos ha dormido dentro de este sistema porque se nos empezó a proveer un valor monetario para nosotros estar tranquilos, para nosotros estar domesticados y no De levantarnos y hecho, pelear. comentando sobre eso de la esclavitud, mucha gente dice, por ejemplo, que la guerra civil se dio por la cuestión de la esclavitud, de que el norte no quería la esclavitud y el sur sí. Vamos, la razón real de la guerra civil en Estados Unidos no era la esclavitud, era la cuestión económica. El norte entendió que la esclavitud ya no era factible económicamente, no era una cuestión moral. O sea, esa guerra se dio no por principios moralistas, sino más bien por principios capitalistas, como se han dado todas las guerras de Estados Unidos. O sea, Porque nosotros somos seres del sol y estamos más conectados a esa área. Cuando tú estudias la posición geográfica de donde nosotros vinimos, estábamos más cercanos al Ecuador. En el sur de Estados Unidos está todavía más cerca de esa línea, estamos más conectados al calor y se nos hacía mucho más difícil domesticarnos. Y todavía el sol de hoy estamos en esta. Por eso, entonces, en el norte, debido a varias condiciones y cambios atmosféricos, se nos hizo más fácil domesticarnos y amanciguarnos y adaptarnos a su estilo de vida, porque el caucásico vivía en el frío, en una cueva, y entonces pues nos las dejamos meter, como quien dice, en el norte. Entonces por eso dijeron, ya acá arriba los tenemos y tenemos este sistema establecido. A todas estas son teorías e ideas. No nos crean, o sea, solamente tomen lo que entiende que pueden necesitar y dejen lo que no, descarten lo que no apaguen este canal porque estamos tirando una idea que para ustedes parecen ser un disparate, sino que lleguen a sus propias conclusiones. Y esto es nuestra síntesis de cosas que hemos estudiado. Yo estoy exponiendo ideas, yo no estoy diciendo, esta es la verdad. Exacto. Así que lo que digo es que entonces en el norte los encontramos mayormente domesticados que en el sur. En el sur estamos más todavía pegados. Está California, que está al suroeste, y entonces todavía habían reservas. Así mismo como el taíno se escondió en una montaña y estábamos en la cordillera, desde Utuado a las extensiones de ambos lados de la isla. Asimismo pasó en el sur de esta tierra, de este continente, ¿entiendes? Y tienes a México, que México también, o sea, cuando tú estudias el nombre de lo que significa la palabra México, podemos buscarlo ahora mismo y tú entiendes cuán expandido estaba este imperio. Cuando tú estudias lo que es un maya y un azteca, cuando tú ves que, lo que dicen el negro aquí, o lo dicen el negrito, y tú ves que tienen el stump metido, y tú ves que el step, es parte de la cultura azteca. ¿Entiendes? Fue heredado. O sea, nosotros tenemos un rompecabezas que cada uno de nosotros queda de montar para poder encontrarte a ti mismo en de las diferentes culturas y entender, entonces, esto. Añadiendo un poquito a eso, te tratan de enseñar en la escuela, en la universidad, de hecho, que cuando llegaron los colonos europeos a estas tierras, a estos imperios inca, maya, azteca, ya llegaron cuando dichos imperios ya estaban débiles, como menospreciando el poder que tenían. Tal vez no estaban débiles nada. Ok, ganaron fair and square con ellos, se fueron a los puños. Estos tenían bayetas, tenían pólvora, y estos tenían lanza y tenían flechas. Pero ya era una civilización igualmente de poderosa que los europeos. Pero te lo dicen como que, no, pues lo que pasa es que el imperio inca y maya y azteca ya tenían unas guerras civiles entre ellos, y ya eran unos imperios que estaban en decadencia. A mí eso nunca yo nunca compré eso. Ese cuento. Cuando tú estudias, y de hecho voy a saltar a esto un momentito porque está el predictive programming, como te poner la verdad en la cara a través de la fantasía. Y tú siempre ves que a Drácula, el draconiano, te lo ponen de origen de una montaña, siempre está en el topo de una montaña donde no hay vegetación, es un pedazo de piedra dentro de un castillo de piedra.
y te hablamos del caucásico que provino, es una tribu que provino de allí, que entonces le hablan los Dracos y los Draconianos, que hablamos del imperio inglés, que es que son, que dice, descendientes de este imperio, que todavía son los Ashkenazi, que siguen todavía con sus bases, que tenían las bases en Alemania, que las cambiaron para Alaska. Tiene algo en Antártida, o sea, los mitos o las teorías están que llueven ante qué es lo que pasó con este grupo y de dónde es que viene, pero te habla que el draconiano, para poder sobrevivir, como no tenía melanina, empezó a cesar eso de vivir en el lenguaje y la inteligencia del corazón, que es el órgano que es más viejo que el cerebro, y empezó a vivir en el cerebro calculado totalmente. Entonces eso proviene de un hemisferio del cerebro que es el izquierdo, y que cuando tú estudias el hemisferio derecho es la vida, el corazón, la energía femenina, que la madre tierra habla a través de esto, aunque es abundante en todo, pero tú encuentras mucha simbología también a través de los medios que te exponen estas ideas, que ellos son mayormente energía masculina, calculadora, lógica, y que es bien intelectual. Sí, mano, o sea, el software que ellos adaptaron en el cerebro tuvo que aprender a adaptarse y a calcular de una manera increíble, pero cuando ellos vienen acá y nos impactan, no pueden entendernos porque nosotros hablamos con el corazón. Yeah. Mira, ahora que tú traes eso, de hablar con el corazón, yo quería traerles un tema que yo me puse a analizar antes de hacer el podcast. Entonces yo estaba pensando, si uno se pone a reflexionar, mano, los esclavos eran legales hasta los otros días. Esto no va cientos de años, esto fue literalmente, tenemos familias que vivió eso, ¿entiendes? Eso te estoy diciendo, sí. Y entonces me puse a pensar más allá y mira, los que fundaron, como quien dice, el rock and roll en Estados Unidos fueron los esclavos negros, mano, con el blues. Ellos, esa música africana, de hecho, esa era su manera de expresar sus sentimientos, como dice Jonathan, del corazón, del cerebro, de su alma, y esa era la música. Ellos cogieron este instrumento europeo que es la guitarra y hicieron unos riffs de blues bien cabrones, y el jazz también en los años 30, 40 y por ahí siguió. Y tiene figuras como Chuck Berry. Tiene figuras como Chuck Berry, B.B. King, Rosetta Tharpe, mano, un montón de figuras de la música del blues. La mejor música del mundo en el siglo XX tiene origen negro. La salsa, por ejemplo, aquí en las Antillas, la plena, la bomba, Estados Unidos, el rock, el blues. Sin embargo, te traigo todo esto porque aquí les pregunto a ustedes, ¿a quién consideran el rey del rock and roll? Europarizadamente a Elvis Presley. A Elvis Presley, cabrones, ¿sabes? Al muñequito de Lindin. Tengo un cuadro de Elvis Presley aquí. Al que estas empresas cogieron como figura para vender la música negra con una carita blanca, ¿no? Precisamente, y lo mismo han hecho con la industria de rap y todo, ¿entiendes? El arte visual. Nosotros éramos los paragones, o sea, digo nosotros, ¿entiendes? Nosotros somos los paragones del arte, porque lo que es el arte, el baile, todo eso proviene del lado derecho del cerebro, el hemisferio derecho, que es la energía femenina, que todo eso es lo que te lleva a cantar, a bailar, a pintar, a recitar poesía, a rapear, ¿entiendes? Sin corazón, nada de eso existe. En inglés le llaman, o sea, lo que pasa con el inglés es que el inglés es un lenguaje que tiene mucha simbología oculta dentro de los conceptos y las palabras que utilizamos. Le dicen el backward language. Entonces, cuando tú tienes el heart, tú quitas la E y la H y tú tienes art, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, es como dice Jonathan, Josian, perdón, aquí nos han invadido dos imperios, el español y el estadounidense. Y en el 2020, ahora tú te vas a Río Piedra, el Boricua, y o te vas para Loíza y
¿sabes? Ahí la bomba y la plena está viva como si fuese hace ¿sabes? 100 Por favor, años, 200 venga, años atrás. y qué bueno, porque Esa eso, cultura no ha quieres muerto. hacer guerra de verdad, quieres mantenerte activo en un movimiento contra el imperio, mantén tu cultura y tu historia viva dentro de ti. Y cuéntasela a tus hijos, cuéntasela a tus nietos, porque todo lo que tú haces ahora es para las futuras generaciones. Y pues entonces la bomba y la plena te la llevas en el corazón, porque eso es lo que tú le vas a dar a tus hijos. De hecho, si no se la estás llevando. Bueno, para concluir, todas estas conversaciones que hemos tenido desde la semana pasada hasta hoy, la estamos dando, ¿verdad? Para poner un punto. Esta idea de la raza viene, ¿verdad? Pues en el caso de América, viene, ¿verdad? Porque los españoles trajeron toda esta idea de, ¿verdad? Cuando empezaron a traer esta división de clases, ¿verdad? Donde ellos tenían como una pirámide de clases sociales que lo dividían por lo que ellos entendían que eran razas. Arriba estaban los españoles, le seguían los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en América, le seguían los mestizos, que era lo que eran mezclados, lo que sea que signifique eso. Después venían los indios y finalmente los esclavos y los negros. Pero con todo lo que hemos estado hablando, con toda la información que hemos estado bombardeando, lo que debemos concluir y debemos entender es que todos somos seres humanos, más allá del color de tu piel, más allá de tus rasgos físicos, somos todos seres humanos. Y este odio ¿verdad? Que toda esta conversación sale por la muerte desafortunada, la muerte no, el asesinato de George Floyd, y hemos retomado esta conversación, ¿verdad? Porque esto no es una conversación nueva, siempre hemos tenido, ¿verdad? En la historia hemos tenido este debate. Lo traemos de nuevo y esperemos que las nuevas generaciones empiecen a sacar de su programa, como dice Jonathan, la idea de las razas, las ideas de que tú eres negro, yo soy blanco, aquel es amarillo, aquel es rojo, porque esto lo que nos crea son división, más división. Entonces no hay necesidad de dividirnos. Quizás nos podemos distinguir, ¿verdad? Por conceptos como la nación o como la cultura, pero no por eso debemos separarnos ¿verdad? Que tú hables inglés y yo hable español no significa que no nos podamos comunicar. O sea, eso no debe ser un límite al hecho de que todos somos seres humanos y no hay la necesidad de todas estas clasificaciones y todas estas separaciones. No, estoy totalmente de acuerdo. Acuérdate, también estamos viviendo en un momento histórico que demasiadas cosas están cambiando y demasiada información te bombardean los medios todos los días. Tú te metes a las redes sociales, también te bombardean con un montón de información. Y es lo que tú dices, hay que reflexionar y unirnos como seres humanos. Aunque suene clichoso y suene cheesy, tenemos que unirnos. Um, ¿Cómo te digo? Por más progresista, por más open-minded, self-conscious que tú quieras ser, siempre tú vas a estar en un proceso de aprendizaje y es eso, es buscar información y vencer esos prejuicios que nos inculcaron desde pequeños, porque aquí ninguno somos perfectos, ¿entiendes? Y es buscar la información, aprender y que, como tú dices, las próximas generaciones son las que se van a encargar de acabar esto del racismo, las condiciones sociales y Cualquier básicamente discrimen existente. el discrimen, esa era la palabra que estaba buscando, cualquier discrimen, y nada, eso.
Bueno, con esto yo creo que acabamos ya esta conversación. La semana que viene ya pues volvemos a la política local porque Wanda sigue haciendo de las suyas. Wanda y el Ah, PNP y todos los partidos políticos de este país. Pero nada, a resaltar de la realidad lo pueden conseguir en cualquier red social, Facebook, Twitter e Instagram. También en todas las plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. También nos pueden conseguir en formato de video en YouTube. Luis, ¿a dónde te consiguen a ti? en Instagram como El Hombre Lobo, esa es mi página de arte, que cualquier cosa relacionada a arte gráfico, ilustración, etcétera, pues me pueden conseguir ahí, El Hombre Lobo en Instagram. Bueno, a mí me pueden conseguir como José Antonio RO91 en Facebook, Twitter e Instagram. Jonathan se nos fue a lo último, pero no sé Yo creo que si se él, quedó sin batería, se pero, quedó ahí frisado. y no sabe si cambió el Instagram, que lleva ya 3 semanas diciendo que lo va a Ah, mira, cambiar. sí, él lo consiguen en Instagram y bueno, en Instagram, no voy a tirar el Facebook, pero yo no sé si él es personal o qué sé yo, pero en Instagram él lo cambió a I am Boricua, I_am_Boricua. Pero lo quería poner más difícil. Bueno, nada, Eres especial. con esto nos vamos, gente. Gracias por escucharnos. Nos Hasta la vemos. semana que viene, bye. Bien.